Hola chums y bienvenidos al show de Big Ben. En el vídeo de hoy hablaremos de la inclusión forzada, de ese debate en Internet donde algunos estipulan que no existe, otros que se ve en cualquier obra actual y si está bien o está mal. Mi opinión es que existe, que obviamente no está en todas las obras culturales actuales y que obviamente no es del todo malo. Pero creo que está mal como lo están ejecutando actualmente y voy a dar mi argumentario sobre ello y voy a dar mi opinión sobre ello. Para empezar, creo que lo más lógico sería contextualizar qué es la inclusión forzada y qué entendemos como inclusión natural. La inclusión, si buscas en Internet qué es la inclusión forzada, hay múltiples podcasts y múltiples canales y múltiple información que te dirá que la inclusión forzada es cuando obligatoriamente hay una representación de X minorías solo por un argumentario social o político. Y de hecho no están desencaminados, porque si miramos lo que se podría denominar como la ideología woke o el progresismo en España, hay claras evidencias de ello, principalmente porque hay grupos políticos apoyando estas evidencias. Por otro lado, tendríamos la inclusión natural. La inclusión natural sería aquella en la cual esta clase de minorías son representadas de manera natural, no solo en obras dedicadas única exclusivamente a ellos, sino obras en las que se trata de sus realidades y de ellos mismos de manera natural sin interceder en un desarrollo del guión que tenga que darles cabida. Sé que ahora es un poquito complicado de entender, pero en cuanto os dé varios ejemplos lo vais a entender perfectamente, la diferencia entre una inclusión forzada y una inclusión natural. Pero me gustaría hacer hincapié, volviendo al tema de la inclusión forzada, en algunos métodos en los cuales la inclusión forzada llega a nosotros y de qué maneras podemos identificarlos realmente. Por ejemplo, la sustitución. La inclusión forzada a veces llega a través de la sustitución. Claros ejemplos es cuando cambian de género varios personajes o cuando les cambian de raza. Esto es un claro ejemplo, por ejemplo, en La Sirenita. Es un claro ejemplo en el live action de Blancanieves, que hasta donde yo sé lo echaron para abajo. Ya no van a rodar la película. Y es un claro ejemplo, por ejemplo, en la película de los cazafantasmas, en el cual cambiaron todo el grupo por mujeres. Lo cual es bastante irracional. La película no fue mala por eso. La película fue mala porque el guión es malo. Pero esta es una de las maneras en las cuales la inclusión forzada llega a nosotros, a través de la sustitución. Lo cual es muy forzado. Realmente lo primero que genera es un rechazo. Esta sustitución viene ligada a ese concepto de dar pie o dar representación a gente que no tiene representación. Pero eso me genera a mí un argumento, me genera a mí un rechazo, porque yo me puedo sentir identificado con Spawn, y Spawn es un personaje negro. Me puedo sentir identificado con Blade, y Blade es un personaje negro, junto con muchos otros personajes negros, como Black Panther, etc., etc., Luke Cage. Pero el hecho de que sean negros para mí no es una dificultad para ponerme en su situación o sentirme identificado con ellos o generar un enlace sentimental o emocional con ellos. Sin embargo, el progresismo actual entiende que si no hay una forma de compartir el género, o lo que ellos llaman el género, la sexualidad, o no hay un punto identitario en raza, ideología o sexualidad con el personaje, tú no puedes enlazarte con él. Lo cual creo que es un problema de la persona y no de la obra. Porque si tú no puedes enlazarte con esa persona, con ese personaje, sea de la raza que sea o sea del género que sea, el problema lo tienes tú, no ese personaje. Y entonces es interesante cómo la sustitución no llega a solucionar ningún problema, solo lo acrecenta. Eso me llega a otra forma en la cual la inclusión forzada llega a nosotros. Y es mediante la adaptación forzada. En la adaptación forzada, y hay claros ejemplos de ello, por ejemplo, nos encontramos una adaptación forzada en Dune, parte 2, nos encontramos una adaptación forzada en Los Anillos del Poder. En esta clase de obras,
cogen una obra histórica o pictórica o del carácter que sea, un juego de rol, y modifican la adaptación para dar cabida a lo que ellos dicen las nuevas generaciones, ¿no? Cuando ves a uno de estos directores hablar sobre su adaptación, una de esas justificaciones que tiene es las nuevas audiencias. Creo que es un error bastante grave, principalmente porque entender que tanto Galadriel como Chani en Dune es necesario modificar su personaje para que encaje, quiere decir que no han entendido el personaje, no han entendido su posición ni han entendido el arquetipo de personaje que es. Y eso genera que no pueda desarrollarse correctamente el personaje. Yo creo que es un error grave de ideología. Si estudiamos el personaje de Chani, si estudiamos los distintos personajes, nos damos cuenta de que ese error se percibe y ese error está ahí y genera disonancias cognitivas y agujeros de guión. Por último, nos encontraríamos con un último sistema de inclusión forzada un poco más complejo y más opaco, que sería el de la discriminación negativa o discriminación en sí. Y es cuando estas empresas, Disney, HBO, todas estas, discriminan de manera positiva parte de su plantilla y de manera negativa parte de su plantilla por sexo, género o ideología. Y eso lo estamos viendo y esto de hecho se ve. Quiero decir, ha pasado en Disney, ha pasado en Netflix, está pasando en mucho sector del videojuego. Y esto solo genera una degeneración de estos sectores. Un claro ejemplo de esto lo vemos con los planes de Disney en entrar en el mercado chino con la película de Eternals, en el que apuntaron para una película de acción de superhéroes a una directora china que no había hecho nunca una película de acción y que todo su plantel había sido 2 dramas en China. Y le dieron el visto bueno y le dieron dinero para la producción para hacer una película directamente en Hollywood, intentando abrir así su mercado internacional. Y viéndose cómo este mercado internacional se le cerraba en cuanto China dejó de seguirles el juego. Es curioso. Cuando nos encontramos, hablamos de Disney o hablamos de Netflix o hablamos de estas empresas que utilizan este tipo de inclusión forzada solo para intentar vender un tipo de producto. Esta gente, opino, que piensa que X o Twitter es el mundo y el mundo real está ahí fuera. Entonces, no hacen realmente un protocolo de... o no entiendo que hagan realmente un protocolo de compra de datos o de entender a quién va dirigido su producto. Directamente piensan que haciendo este tipo de cuestiones su producto va a ser más aceptado socialmente y nos encontramos en que no es así. Hemos llegado al punto en el que están saliendo empresas que se dedican exclusivamente a generar cierta clase de inclusión forzada en las distintas obras. El último caso, también bastante llamativo, fue el de Sweet Baby, INC, pero han habido muchos, y seguramente seguirán abriendo bastantes. Después de haber hablado de la inclusión forzada y de las distintas maneras que ésta tiene de introducirse dentro del mercado o dentro de nuestros productos, me gustaría hablaros de la inclusión natural y varios ejemplos de inclusión natural bien introducida. Cuando hablamos de inclusión natural tenemos que hablar, por ejemplo, en videojuegos de Cyberpunk 2077. Genitales que te dé la gana sin que eso interpele negativamente en el juego, sino que además el sistema de romance a mí me parece el más correcto. Creo que es bueno cuando se genera un respeto real entre la obra, los personajes y todo. Los personajes que son, digamos, lésbicos, hay un personaje que es lesbiana, hay un personaje que es hetero, hay un personaje que es gay, hay otro personaje que no lo es. Esto es bueno porque no fuerza el romance, no se adapta el personaje al género del jugador para generar un romance. Realmente, para poder desbloquear ese romance, tienes que ser del género que la otra persona quiere. Y eso me pareció muy positivo y bien desarrollado.
Además, hay que subrayar que tiene uno de los mejores personajes trans del mundo de los videojuegos, que es Claire. Eh, Hacia el final del tutorial, hacia el final del principio del juego, cuando llegas al Afterlife, a ese pafeto futurista donde hablas con los fixers y tal, la barman es Claire, una mujer trans. Lo bueno del juego es que está tan bien tirado que en ningún momento se interpela a que sea un hombre. Se da por sentado que es mujer. Pero es que lo mejor de todo es que no te genera una disociación cognitiva a su historia. Cuando profundizas en la historia de Claire y la ves y haces esa historia y juegas toda esa misión secundaria, ves a una persona. Eso me lleva otra vez a una buena adaptación en la cual hay unos personajes de homosexuales bien introducidos, que es en The Last of Us. En la serie de The Last of Us es un claro ejemplo de, de inclusión natural, bien tirada. ¿Por qué? Porque en The Last of Us, en ese maravilloso episodio que ves cómo se conoce una pareja homosexual hasta el punto en que mueren juntos, en ese episodio, ese desarrollo es tan natural que te da igual que sean hombres, que sean mujeres, que sean monos, te da igual. Está bien tirado. No te están dando chapa emocional y emotiva y o política sobre lo bueno o lo malo que es esto. Es natural. Te lo dejan caer. Se deja llevar. Y te hablan de sentimientos más que de motivaciones políticas. Por eso creo que está bien tirado y creo que es una buena adaptación natural. Esa es la cuestión, creo yo. Por ejemplo, si hablamos de películas feministas, encontramos ejemplos de inclusión forzada, como puede ser Capitana Marvel, y podemos anteponerla a Alita, Ángel de Combate. En Capitana Marvel vemos una película de acción de los 80-90, en el cual el personaje principal no crece en ningún momento de la película, tiene cero desarrollo, tiene cero desarrollo emocional, tiene cero desarrollo físico, tiene cero desarrollo de trama. La trama es muy simple, se soluciona rápido y ya está. Y es una película de acción más, no avanza. En su contraparte tenemos a Alita, Ángel de Combate. En Alita, Ángel de Combate tenemos una personaje principal que se desarrolla, crece, evoluciona de manera natural. Es un personaje al que llegas a querer. Y ese personaje no es el mismo al principio de la película que al final. Y creo que ese es el camino, no colocarte lo que en su cabeza piensan que es un personaje de acción, sino crear un personaje de acción y que te sea indistinto, sea hombre y mujer, sabiéndolo llevar correctamente, claro. Tenemos otro ejemplo en un videojuego, la saga Tomb Raider. La última trilogía que hicieron, el reboot que hicieron de la saga Tomb Raider, me pareció muy bien llevado, ya que cambiaron un poco el concepto de acción, sin más, a un concepto más de sigilo. Y eso, la verdad, estaba bien tirado, ya que el personaje de Lara Croft, que era una chica universitaria de, pues eso, de un metro 60, metro 70, que pesaría unos 75 kilos y que se enfrentaba a mercenarios que pesarían los 100, 110, 120 kilos. Y que fuera tirado a ese concepto de sigilo, está bien introducido, porque no te genera una disonancia cognitiva. Ves cómo ella se tiene que esforzar en ejecutar al enemigo, tiene que ser más lista que el enemigo. Y eso está bien tirado, está bien desarrollado. Es una cosa que premio yo en la obra, porque me pareció fundamental para el desarrollo de la obra. Y de ahí creo que podemos ver una introducción, una inclusión natural de los distintos personajes, lo que demuestra claramente que hay una inclusión forzada. Siempre que pienso en la inclusión forzada, llego a la misma conclusión, y es que tanto Disney como Sweet Baby NC, como Ubisoft, como todas estas empresas que abogan por las minorías y su integración, hacen mal su trabajo. En el momento en que hacen una inclusividad forzada, en la que toda la base de su mensaje es que importa la raza, que importa que seas gay,
están haciendo un trabajo contrario al que querían. Están siendo misóginos, están siendo racistas, están siendo homofóbicos, porque lo importante, lo que realmente tendríamos que subrayar, era creo que un mensaje que se daba en los productos culturales de los 2000 y es que no importa lo que seas. No importa que seas gay, no importa que seas negro, no importa que seas latino, lo que importa es la persona que eres. No lo que haces, no que seas negro, no con quién te acuestes, no cómo te vistas, sino la persona que eres. Que seas buena, que seas mala persona. Y en eso creo que no hacen bien su trabajo. Porque basarse solo en ese concepto de la raza o en estos conceptos identitarios hace no solo más pobre la obra, sino que más pobre el personaje también. Y creo que tienen la oportunidad de cambiar, tienen la oportunidad de mejorar y tienen la oportunidad de hacer buenas obras, muy buenas obras. Pero bueno, este ha sido el vídeo hasta ahora. Espero que os haya gustado, espero que, pues eso, que haya quedado claro mi visión de la inclusión forzada y la inclusión natural. Espero con ansias vuestros mensajes, espero con ansias vuestra opinión a esto. Y de hecho, bueno, si quieres que opine sobre cualquier otra cosa, si quieres entablar un debate, una conversación, pues aquí estoy. Chumps, espero que tengáis un día maravilloso, espero que no os haya ofendido y si os he ofendido, pues que os den por culo.